Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de proteínas. Vamos a comenzar analizando la estructura del colágeno. Esta es una de las proteínas más abundantes en los vertebrados, aproximadamente un 25% del total de proteínas. Forma las fibras del tejido conectivo otorgando gran resistencia mecánica. Es insoluble en agua y prácticamente las enzimas digestivas no pueden degradarla. Pero cuando se la somete a cocción, es decir, a ebullición en agua, forma la gelatina, que esta sí es soluble y digerible. Tiene una estructura primaria muy particular, ya que posee una elevada proporción de glicina y de prolina. Aproximadamente 1 de cada 3 restos aminoácidos es glicina y 1 de cada 4 restos aminoácidos es prolina. Además, aproximadamente un 25% del total de los restos aminoácidos está representado por 4-hidroxiprolina y 5-hidroxilisina. Otra característica distintiva es que se repite la secuencia glisil, prolil, hidroxiprolil. El triptófano y la cisteína son escasos. Es por esta ausencia de cisteína que prácticamente no se forman puentes disulfuro en esta proteína. Y otra característica es que los aminoácidos esenciales, que son los que determinan la calidad o el valor nutritivo de una proteína, están en escasa proporción. Por lo tanto, el producto digerible del colágeno, que es la gelatina, tiene un escaso valor nutritivo. Además, no forman hélice alfa. Recuerden que la presencia de prolina e hidroxiprolina era incompatible con este tipo de estructura secundaria. Lo que sí forma es una hélice más extendida que posee alrededor de 3 residuos por vuelta, a diferencia de la hélice alfa que tenía aproximadamente 3,6. Y esta hélice extendida es levógira. Esta hélice se asocia con otras 2 cadenas y forman una superhélice. Estas superhélices serían entonces 3 cadenas enrolladas sobre un eje central. Y estas 3 cadenas se mantienen unidas por puentes hidrógeno intercatenarios, es decir, puentes hidrógenos que se establecen entre las cadenas. Recordemos que los puentes hidrógeno que habíamos visto hasta ahora eran los que se establecían en una misma cadena, o sea, intracatenarios. Pero en este caso son intercatenarios. Esta triple hélice forma una unidad estructural llamada tropocolágeno, que es un bastoncillo de 300 nanómetros de longitud y 1,5 nanómetros de diámetro. Y cada uno de estos bastoncillos posee aproximadamente 3.000 aminoácidos. Además, esta unidad de tropocolágeno es dextrógira. Y precisamente este enrollamiento opuesto que poseen por un lado las cadenas polipeptídicas que son levógiras con respecto a la superhélice que es dextrógira es la responsable de esta gran fuerza tensil característica del colágeno. Por otro lado, dependiendo de la clase de cadenas que forman a la superhélice, vamos a tener más de 20 tipos de colágeno que varían tanto en su composición como su ubicación y función. El colágeno tipo 1 predomina en la piel, huesos, tendones, dentina, ligamentos, fascias y cápsulas, y corresponde al 90% del colágeno total del organismo. Al colágeno tipo 2 lo podemos encontrar en cartílago, discos intervertebrales y humor vítreo. Al colágeno tipo 3 lo encontramos en la piel, principalmente en la fetal, en el músculo liso, los vasos sanguíneos y el endoneuro. El colágeno tipo 4 predomina en las láminas basales de los epitelios, en los glomérulos renales y en la cápsula del cristalino. El colágeno tipo 5 lo encontramos distribuido en todo el tejido conjuntivo, principalmente el tejido conectivo que constituye al estroma,
que es la parte de un órgano que sostiene a las células funcionales. Estos conceptos los van a profundizar cuando estudien histología. El colágeno tipo 6 predomina en el cartílago, el 7 en las fibras de anclaje de la piel, ojos, útero y esófago, el 8 en el endotelio, el 9 también en el cartílago, el 10 en el disco epifisario, el 11 en el cartílago y el 12 es uno de los tipos de colágeno que soporta gran tensión mecánica. Lo encontramos en cartílago, tendones y ligamentos. Como mencionamos anteriormente, existen más de 20 tipos de colágeno que se van a encontrar distribuidos en distintos tipos de tejidos y esto lo vamos a analizar exhaustivamente cuando estudiemos histología. Como podemos observar en el siguiente dibujo, las unidades de tropocolágeno se disponen en hileras, que a su vez se empaquetan en haces constituyendo las fibrillas o fibras de colágeno. Las unidades de tropocolágeno en una misma hilera poseen la misma orientación, dejando un espacio que corresponde aproximadamente a un cuarto de la longitud total de la unidad de tropocolágeno. Cuando observamos las fibras de colágeno al microscopio electrónico, se observan estriaciones que corresponden a esos desplazamientos. Las unidades de tropocolágenos de hileras adyacentes establecen uniones de tipo covalente entre dos restos lisina o hidroxilisina. Estos entrecruzamientos no están dispuestos al azar, sino que tienden a ocurrir cerca de los extremos N-terminal y C-terminal de cada una de las unidades de tropocolágeno. Y son precisamente estos enlaces cruzados los que le dan una mayor resistencia física a la proteína. Esta resistencia es muy elevada. Se calcula que aproximadamente una fibra de 1 milímetro de diámetro puede soportar un peso de 10 kilogramos. Este número de uniones cruzadas aumenta con la edad, haciendo que las fibras se conviertan en estructuras más rígidas y simultáneamente en estructuras más frágiles. Esta es la razón por la que la carne de los animales más viejos es más dura que la de los animales más jóvenes. Y también es la razón por la que existe mayor facilidad para las fracturas óseas en los ancianos. Por otro lado, defectos en los genes que poseen información para la síntesis del colágeno afectan la estructura, ocasionando una serie de trastornos hereditarios. Uno de estos trastornos es el síndrome de Ehlers-Danlos, del cual hay muchos tipos dependiendo del tipo de colágeno que se altera. En el que se altera el colágeno tipo 1 vamos a encontrar síntomas como articulaciones laxas, una piel que se estira fácilmente, y en el que se altera el colágeno tipo 3, paredes arteriales débiles, que esto ocasiona una mayor predisposición a accidentes vasculares. Otro trastorno hereditario relacionado con la estructura del colágeno es la osteogénesis imperfecta, también conocida como enfermedad de los huesos frágiles. En este trastorno se afecta la síntesis del colágeno tipo 1. Y como ya mencionamos anteriormente, el colágeno tipo 1 constituye el 90% de todos los tipos de colágeno que existen. Por lo tanto, los síntomas de esta enfermedad vamos a encontrarlos no solo alterando la estructura del hueso, sino también de la piel, los tendones, la dentina, ligamentos, fascias, cápsulas, etc. Otras proteínas que se encuentran en tejidos de gran resistencia y flexibilidad son las queratinas. Existen dos tipos de esta clase de proteínas, las alfa-queratinas y las beta-queratinas. Las alfa-queratinas son ricas en cisteína, por lo tanto, podemos inferir que van a tener un gran número de enlaces puente hidrógeno. Están presentes en pelo, uñas y piel de animales. Tienen como estructura secundaria predominante a la hélice alfa,
aproximadamente formando segmentos de 300 aminoácidos de longitud. Generalmente, 2 de estas hélices se enrollan formando una doble hélice. En el pelo, estas fibras son muy flexibles y en las uñas, las fibras tienen menos flexibilidad, ya que poseen un mayor número de puentes disulfuro intercatenarios. Por otro lado, las beta-queratinas están presentes en plumas de aves y escamas de reptiles principalmente. Tienen como estructura secundaria predominante a la lámina beta. Los 2 tipos de queratina son un claro ejemplo de que las estructuras fibrosas en proteínas están relacionadas con la resistencia y la flexibilidad en los tejidos, remarcando esta relación que existe entre la estructura de las proteínas y su función. Y ahora llegó el turno de hablar de la hemoglobina. Esta es una hemoproteína, es decir, una proteína conjugada cuyo grupo prostético es el hemo. Recordemos que el grupo prostético era la porción no proteica de una proteína conjugada. Las hemoproteínas son cromoproteínas, es decir, proteínas conjugadas con grupo prostético pigmentado. Dentro de las hemoproteínas encontramos citocromos, catalasa, peroxidasa, mioglobina y hemoglobina, entre otras. Tanto la mioglobina como la hemoglobina poseen globina, que es una proteína de carácter básico. Esta proteína es básica ya que posee abundantes aminoácidos básicos: lisina, arginina e histidina. Es importante destacar que la mioglobina está formada por una cadena de globina más el grupo prostético hemo, y la hemoglobina está formada por 4 cadenas de globina más el grupo hemo. Estas estructuras de la mioglobina y de la hemoglobina, determinadas por cristalografía de rayos X, son muy importantes porque explican el comportamiento funcional de estas sustancias. ¿Y por qué nos interesa la mioglobina y la hemoglobina en particular? Porque ambas son responsables de transportar el oxígeno, una en el músculo y la otra en la sangre. Para organizar mejor nuestro estudio vamos a comenzar analizando el grupo prostético hemo. El hemo es un derivado del núcleo porfina. El núcleo porfina es un macrociclo formado por 4 grupos pirrol, designados con números romanos. Y estos grupos pirrol están unidos entre sí por puentes metino. A estos puentes metinos se los designa con letras griegas, alfa, beta, gamma y delta, como podemos observar en el dibujo. Los números del 1 al 8 indican la posición de los hidrógenos unidos a los carbonos de los grupos pirrol. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que podemos sustituir esos hidrógenos por cadenas carbonadas. Cuando tenemos entonces un macrociclo porfina con los hidrógenos de los grupos pirroles sustituidos por cadenas carbonadas, estamos en presencia de una porfirina. Dependiendo de las cadenas carbonadas que sustituyan a estos hidrógenos, vamos a tener diferentes tipos de porfirinas. La porfirina que forma parte del hemo es la protoporfirina 3. Esta posee grupos metilo en los carbonos 1, 3, 5 y 7. Grupos vinilo en los carbonos 2 y 4. Y propionilo en los carbonos 6 y 7. Cuando esta protoporfirina 3 se asocia con hierro, constituye el hemo. El hierro asociado al hemo, cuando se encuentra en estado ferroso, constituye el ferrohemo, capaz de transportar una molécula de oxígeno. Es decir, la hemoglobina puede formar
oxihemoglobina. En cambio, cuando el hierro se oxida a hierro férrico, se forma hematina o ferriemo. Y en este caso, la hemoglobina se convierte en metahemoglobina, incapaz de transportar oxígeno. Por otro lado, vamos a analizar la porción proteica de la hemoglobina. Esta sería la globina y está formada por 4 cadenas, o sea, es un tetrámero. 2 de esas cadenas pueden ser alfa o zeta y las otras 2 cadenas pueden ser beta, delta, gamma o epsilon. Las cadenas alfa o zeta tienen 141 aminoácidos y las otras, beta, delta, gamma y epsilon, 146 aminoácidos. Los diferentes tipos de cadenas se pueden diferenciar por electroforesis. En el adulto normal, la hemoglobina está formada por el hemo y 4 cadenas de globinas. Esas globinas son 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Para la hemoglobina A1, que es la más abundante, corresponde aproximadamente a un 95%. Pero también hay otra hemoglobina, que es la hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. En el recién nacido, la hemoglobina que predomina es la hemoglobina fetal, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Esta hemoglobina fetal predomina en los últimos 6 meses de vida intrauterina. Al momento del parto, el 80% de la sangre presente en el cordón umbilical tiene esta hemoglobina. Y luego del parto va desapareciendo a lo largo de los 6 meses posteriores para ser reemplazado por la hemoglobina A1. En la vida intrauterina tenemos 3 tipos de hemoglobinas: la Gower 1, Gower 2 y Portland. La Gower 1 está formada por 2 cadenas zeta y 2 cadenas epsilon. La Gower 2 por 2 cadenas alfa y 2 cadenas epsilon. Y la Portland por 2 cadenas zeta y 2 cadenas gamma. Son también llamadas hemoglobinas embrionarias. Ahora vamos a analizar un poquito la estructura cuaternaria de la globina. Recordamos que cuando hablamos de estructura cuaternaria nos referimos a proteínas que están formadas por 2 o más cadenas polipeptídicas. Bueno, la globina, como ya vimos recién, es un tetrámero, tiene una forma casi esférica de 5,5 nanómetros de diámetro, re chiquita, y pesa aproximadamente 64.000 Daltons. Cada una de estas cadenas posee una región llamada nicho para alojar al hemo. O sea que cada globina tiene su propio lugar para alojar al hemo. Por lo tanto, toda la hemoglobina va a tener 4 hemos. Es importante destacar aquí que las cadenas están unidas por uniones que no son muy rígidas y que pueden modificarse determinando diferentes tipos de interacciones para estas cadenas. Estas uniones pueden estar entre los mismos tipos de cadenas, o sea, 2 cadenas alfa o 2 cadenas beta, o diferentes tipos de cadenas. Las uniones que se establecen entre diferentes tipos de cadenas son mucho más fuertes que las que se establecen entre cadenas iguales. Teniendo entre las unidades las mismas cadenas, uniones de tipo puente salino, y entre cadenas diferentes tenemos interacciones hidrofóbicas y puentes hidrógeno. Con respecto a la estructura secundaria y terciaria, recordamos la estructura secundaria es la forma que adquiere la cadena y la estructura terciaria está determinada por la forma que tiene la proteína, ¿sí? Que puede ser globular o fibrilar, etc. El 80% de la globina es hélice alfa, pero no es un solo segmento. Son varios segmentos que están conectados entre sí por disposición al azar. Las cadenas alfa están formadas por 7 segmentos de hélice alfa unidos por disposición al azar, como mencionamos anteriormente,
y se los designa con letras A, B, C, E, F, G, H. Falta el segmento D. Ese segmento D sí está presente en las cadenas beta. Las cadenas beta entonces van a tener 8 segmentos de hélices alfa. Entonces, las cadenas alfa tienen 7 hélices alfa y las cadenas beta tienen 8 hélices alfa. Se conoce exactamente qué aminoácidos ocupan cada posición de los segmentos de hélices alfa. En el ejemplo tenemos ala alfa 26. ¿Qué quiere decir esto? Que la alanina va a ocupar la cadena alfa en la posición 26, ¿sí? Comenzando desde el extremo amino terminal de la cadena, voy a tener que la alanina va a estar ocupando, o en el lugar 26 voy a tener una alanina. También se puede nombrar como ala B7. ¿Qué quiere decir esto? Que en el segmento B, en la posición séptima, voy a tener alanina. Con respecto al nicho que habíamos mencionado anteriormente, o sea, el lugar donde se aloja el hemo, podemos decir que está en el espacio entre las hélices E y F y se une por un enlace coordinado, covalente coordinado, entre el hierro en estado ferroso y el nitrógeno del imidazol, de la histidina, de la globina. Parece un trabalenguas, pero no. ¿Qué histidina? La histidina que está en la posición 87 de las cadenas alfa, que también correspondería a la posición 8 del segmento F de las cadenas alfa. Y en las cadenas beta se va a unir a la histidina que está en la posición 92 de la cadena beta, o también al segmento F en la posición 8. Tanta globina, tanta hemoglobina, tanto hemo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hay tanto interés en el estudio de la hemoglobina? Porque transporta el oxígeno que utilizan las células para todas las oxidaciones biológicas. Entonces, la hemoglobina se une a 4 moléculas de oxígeno. Cuando una hemoglobina se asocia a 4 moléculas de oxígeno, forma un compuesto llamado oxihemoglobina. Esta asociación, o sea, la formación de oxihemoglobina, depende de la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno aumenta, la reacción se desplaza hacia la formación de oxihemoglobina. En cambio, cuando la presión parcial de oxígeno está disminuida, la reacción se desplaza hacia la disociación, es decir, hacia la separación del oxígeno de la oxihemoglobina. En resumidas cuentas, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay mucha presión parcial de oxígeno, la hemoglobina se va a unir al oxígeno. Y cuando hay poca presión parcial de oxígeno, la hemoglobina va a soltar el oxígeno. Aquí tenemos detallada, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno alveolar a nivel del alveolo en los pulmones, que es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. En ese caso, la hemoglobina se satura prácticamente al 100%, o sea, se une con el oxígeno y se forma oxihemoglobina. En cambio, a nivel de los tejidos donde la presión parcial de oxígeno es menor, la hemoglobina suelta al oxígeno, liberándolo, que básicamente es el objetivo de todo este transporte. Y aquí tenemos una serie de datos que nos pueden servir. Cada gramo de hemoglobina fija aproximadamente 1,34 mililitros de oxígeno, considerando que la hemoglobina pesa 64.000 Daltons. Por otro lado, podemos saber que hay 15 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre, teniendo un total de oxígeno transportado de 20 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Y ahora vamos a analizar la famosa curva de disociación. Esta es una curva de tipo sigmoidea y nos muestra la relación entre la presión parcial de oxígeno
y el porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno. Se observa que a bajas presiones parciales de oxígeno hay un ascenso, un crecimiento de la curva bastante leve. Ahora, cuando se superan los 10 milímetros de mercurio, hay un ascenso brusco. Luego, a partir de ese punto, se puede observar que cuando aumenta, aunque sean pequeños aumentos de la presión parcial de oxígeno, se producen grandes incrementos del porcentaje de la oxihemoglobina formada. A 60 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno, se llega casi a un 90% de saturación, que es en donde la curva tiende a la horizontalidad. Ya a 90 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, tenemos prácticamente toda la hemoglobina saturada, o sea, constituyendo oxihemoglobina. En cambio, con mioglobina se puede observar una curva hiperbólica. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Que a muy bajas presiones parciales de oxígeno asciende rápidamente. Es decir, tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Nos fijamos un poquito acá que a 10 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, el 85% está saturado. Quiere decir que la mioglobina está completamente unida con casi unida con el oxígeno. Esa es la explicación de por qué no es útil la hemoglobina como transportador de oxígeno en la sangre, ya que a 30 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de los capilares a nivel de los tejidos, no soltaría el oxígeno, no cedería el oxígeno. Ahora vamos a hablar un poco de un efecto llamado efecto cooperativo, que es un fenómeno que presentan las cadenas de hemoglobina que permiten mayor receptividad para el oxígeno. Cuando ingresa una molécula de oxígeno a una de las subunidades, se generan cambios conformacionales que se transmiten hacia las otras cadenas, permitiendo que las otras cadenas recepten estas moléculas de oxígeno. Se pasa de una conformación que se conoce como tensa, en la cual la hemoglobina no puede unirse al oxígeno, hacia una conformación conocida como relajada, en donde la hemoglobina ahora tiene mayor capacidad de receptar estos oxígenos. Por lo tanto, la tensa tiene baja afinidad por el oxígeno y la relajada es más receptiva. Y esta misma interacción se cumple a la inversa, es decir, cuando una molécula de oxígeno sale de una globina, se transmite este cambio conformacional hacia las otras cadenas, ayudando a la liberación del resto de las moléculas de oxígeno. Y aquí tenemos otro motivo por el cual descartamos a la mioglobina como transportador de oxígeno en la sangre, ya que ésta no presenta efecto cooperativo. Otro efecto interesante es el efecto de Bohr. Esto corresponde a la desviación hacia la derecha de la curva de disociación del oxígeno. En el gráfico observamos 4 curvas que de izquierda a derecha corresponden a una presión parcial de dióxido de carbono de 0, 3, 20 y 40 milímetros de mercurio respectivamente. Esta modificación, un aumento en este caso de la presión parcial de dióxido de carbono, permite observar que hay un desplazamiento de esa curva de disociación, es decir, un desplazamiento hacia la derecha, que eso se traduce como una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. No solo el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono provoca un desplazamiento o desviación hacia la derecha de la curva, sino también una disminución del pH, que es lo mismo que un aumento de la concentración de protones, la presencia de compuestos orgánicos con fósforo y un aumento de la temperatura. Todos estos factores, entonces, como disminuyen
la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno contribuyen a la conformación tensa de la hemoglobina. Gracias al efecto de Bohr es que a nivel de los tejidos, donde la presión parcial de dióxido de carbono se incrementa, la hemoglobina puede soltar el oxígeno y liberarlo. Y ahora es el turno del 2,3-bisfosfoglicerato. Esta molécula se introduce en la cavidad central de la hemoglobina y ayuda a que ésta tenga la conformación T. Sabemos que la conformación T era la tensa, en la cual se disminuía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. De esta manera, la presencia de este 2,3-bisfosfoglicerato favorece la liberación de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Cuál es el interés en esta molécula? Porque en condiciones de hipoxia, el organismo se adapta aumentando la concentración. Incrementa la síntesis de 2,3-bisfosfoglicerato. Es muy común, suele suceder en mecanismos de adaptación a la altura. Cuando me voy a escalar el Everest, mi organismo se adapta, incrementando la producción de 2,3-bisfosfoglicerato. Quisiera yo irme a escalar el Everest. Y aquí un dato muy importante. En sangre utilizada para transfusiones, generalmente se utilizan sustancias anticoagulantes que disminuyen la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato de manera gradual. Por lo tanto, en pacientes transfundidos, debe restablecerse también la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato para evitar la hipoxia. ¿Por qué? Porque a pesar de que se puede restablecer el volumen de sangre, la volemia, como esta sangre no tiene 2,3-bisfosfoglicerato, no me va a liberar el oxígeno a nivel de los tejidos. Y por otro lado, la hemoglobina fetal se asocia en menor proporción al bisfosfoglicerato, por lo tanto tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y esto es importante ya que a bajas presiones parciales de oxígeno no disminuye su afinidad, queda unido al oxígeno. Aproximadamente un 5% del total de dióxido de carbono vehiculizado por sangre es transportado por la hemoglobina en forma de carbaminohemoglobina. Una vez que la hemoglobina llega a los pulmones, el dióxido de carbono se libera cuando la hemoglobina toma el oxígeno. Dentro de los derivados de la hemoglobina podemos encontrar a la carboxihemoglobina. Esta se produce cuando la hemoglobina se une al monóxido de carbono. ¿Cómo se forma el monóxido de carbono? Por combustión incompleta. El monóxido de carbono compite con el oxígeno y gana, ya que la hemoglobina tiene 210 veces más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Este compuesto tiene una extremada toxicidad y da a la sangre una coloración rojo cereza. Otro derivado es la metahemoglobina. En este caso, el hemo está asociado a un hierro en estado férrico, constituyendo el ferriemo o hematina. De esta manera, la hemoglobina es incapaz de transportar oxígeno, causando hipoxia a nivel de los tejidos. Adquiere un color chocolate y puede estar causada por cambios en el entorno hidrofóbico del hemo o por acción de diversos fármacos. Otro derivado es la hemoglobina A1C. Esta se produce por glicosilación con glucosa 6-fosfato en el extremo amino terminal de la globina. Y de esta manera se forma amino 1-desoxifructosa. Puede llegar aproximadamente hasta un 35% del total de la hemoglobina y aparece en pacientes diabéticos mal controlados.
Por otro lado, existen hemoglobinas anormales que causan hemoglobinopatías. Estas hemoglobinopatías son causadas por mutaciones en los genes o también por fallas en la regulación de la producción de la hemoglobina. Esto genera diversas alteraciones en las cadenas de la hemoglobina. Entre estas alteraciones encontramos sustitución de uno o dos aminoácidos por otros. La hemoglobina S, o la anemia falciforme, es una hemoglobinopatía causada por este tipo de alteración, en donde un aminoácido es reemplazado por otro. En este caso, se reemplaza el ácido glutámico que se ubica en la sexta posición de la cadena beta por valina. Otra alteración puede ser la falta de uno o más aminoácidos. También puede ocurrir la formación de cadenas híbridas, formadas por segmentos de dos subunidades diferentes, como por ejemplo puede ser la hemoglobina lépore o también llamado híbrido delta-beta. Cadenas más largas de lo normal o la síntesis disminuida o nula de un tipo específico de cadena. Las consecuencias de estas alteraciones son diversas. Entre ellas encontramos inestabilidad de la hemoglobina, formación de metahemoglobina, inhibición del efecto cooperativo y un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Dentro de las alteraciones mencionadas anteriormente, encontramos una que se debe a la síntesis disminuida o nula de un tipo de cadena. A esto se lo conoce como talasemias y son enfermedades genéticas en las que la síntesis de una cadena está reducida o falta completamente. Los síntomas van desde anomalías morfológicas de los eritrocitos, anemia muy severa, cuerpos de inclusión en los eritrocitos, hasta su completa destrucción. Existen dos tipos, alfa y beta, dependiendo de cuál cadena es la que se ve afectada. Con respecto a las alfa-talasemias, se ve afectada la síntesis de cadenas alfa y encontramos dos tipos, la hemoglobina H, que está constituida por 4 cadenas beta, y la hemoglobina BART, constituida por 4 cadenas gamma. Estas hemoglobinas presentan un aumento de la afinidad por el oxígeno, impidiendo que éste se libere en los tejidos, no presentan efecto de Bohr y no responden a la acción del bis-fosfoglicerato, por lo que las talasemias del tipo alfa son una condición letal. Por otra parte, las beta-talasemias presentan una modificación en la síntesis de cadenas beta y como consecuencia de esto, existe un incremento en la proporción de hemoglobina A2, es decir, las cadenas beta de la hemoglobina A1 son reemplazadas por cadenas delta. Y otra consecuencia es que persiste la síntesis de la hemoglobina fetal, constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y con esto hemos finalizado la segunda parte de proteínas. Nos vemos para la parte 3 y como siempre, estudien, practiquen mucho y sean felices. ¡Nos vemos!